Hacienda, cuando no era, que era el gobierno que menos había invertido en los últimos 20 años en gastos de capital. Entonces no le sorprende el presidente mencionando cientos de obras, y uno dice, pero ¿y con qué presupuesto? Altamente traumático y doloroso el ver y escuchar la presentación o rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo el pasado 27 de febrero. La verdad que en términos de forma y forma, fondo y forma, considero que fue un verdadero desastre lo que ocurrió el 27 de febrero pasado. En términos ¿Un desastre de forma, en qué sentido, doctor Miranda? Sí, y me permito explicarlo y el por qué lamenté tanto. El presidente de la República no hizo más que confesar el bajo nivel de inversión en términos de infraestructura física. Perdóneme, ¿hizo la Fuerza del Pueblo algún análisis realmente de todas las obras que anunció el presidente que había ejecutado, si realmente se ejecutaron? Es decir, obra por obra. ¿Se hizo esa confrontación? Pero por supuesto que sí, la Fuerza del Pueblo en varias oportunidades ha denunciado la inexistencia de obras. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Henry Merán, fue diputado al Congreso, es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y si mal no recuerdo fue el coordinador de los congresos, ¿no? Así es. De los dos congresos, tanto el Congreso organizativo como el Congreso elector. Buenos días, Henry, un placer tenerte en el programa. Buenos días, mi distinguido Ramón. Buenos días. Grato honor y placer siempre estar con ustedes, sobre todo hoy lunes, siendo tan importante de al inicio de semana y después de concluir un fin de semana bastante intenso en diferentes áreas de la vida nacional. Sí. Y vamos a comenzar con el discurso, porque obviamente la oposición está hoy en todos los programas hoy lunes haciendo nuestro trabajo. El trabajo de analizar el extenso discurso, 2 horas y media, requiere bastante tiempo, pero vamos a poner con las obras. Porque este gobierno ha sido cuestionado, pero con cifras claras de que ha sido el gobierno, lo decía hasta el ministro de Hacienda, cuando no era, que era el gobierno que menos había invertido en los últimos 20 años en gastos de capital. Entonces no le sorprende el presidente mencionando cientos de obras, y uno dice, pero ¿y con qué presupuesto? Bueno, en primer lugar, Ramón, yo debo confesar que para mí fue, hasta en términos personales, altamente traumático y doloroso el ver y escuchar la presentación o rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo el pasado 27 de febrero. La verdad que en términos de forma y forma, fondo y forma, considero que fue un verdadero desastre lo que ocurrió el 27 de febrero pasado. En términos ¿Un desastre de forma, en qué sentido, doctor Miranda? Sí, y me permito explicarlo y el por qué lamenté tanto el esquema de rendición de cuentas. En primer lugar, en términos de forma, un discurso de 87 páginas con 2 horas 37 minutos, yo creo que eso es inaudito. No hay forma humana de que el pueblo dominicano, ni siquiera los asambleístas que estaban presentes, en mi caso que tuve múltiples oportunidades de estar en la Asamblea Nacional, usted pueda concentrarse y entender ante 2 horas y media de relato y presentación de informaciones y contenidos totalmente contradictorios, que uno contradecían al otro. En la forma, la verdad, verdaderamente que fue un desastre. El presidente salía de un tema y caía a otro, volvía al tema que había dejado antes. En definitiva, usted no sabía por dónde era que iba la cosa. En términos de forma, en términos de fondo, ya dicho la forma, evidentemente un discurso totalmente plagado de errores, de cifras inexactas, de anuncios repetidos, reiterados. Es decir, el presidente anunció medidas y hasta obras que han sido anunciadas 4 y 5 veces en rendición de cuentas. Por ejemplo, el tema de Oviedo y la base en principio espacial, ¿verdad? Que eso se ha hablado varias veces y eso es una fantasía que evidentemente no le entiende ni
ni la cree nadie. Con relación a la pregunta base, Ramón, del nivel de obra, el presidente de la República no hizo más que confesar el bajo nivel de inversión en términos de infraestructura física del gobierno dominicano. Y son cifras ya confirmadas por el Ministerio de Hacienda, por el propio Banco Central, donde el 2.1% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana es lo píricamente que se está invirtiendo en obras en el país, y del presupuesto nacional tan solo un 11% promedio en los 5 años. Estamos hablando que no se está invirtiendo ni el 40% de lo que invertían en obras físicas los gobiernos anteriores. El presidente en el discurso increíblemente dedica más de 1 hora a mencionar numéricamente las obras que se han construido en toda la geografía nacional, pero por el amor de Dios, no son obras construidas, ni siquiera en vía de construcción, son puramente anuncios, y probablemente en muchas provincias ni los anuncios de esas obras se han producido. Doctor Merán, perdóneme, ¿hizo la Fuerza del Pueblo algún análisis realmente de todas las obras que anunció el presidente que había ejecutado, si realmente se ejecutaron? Es decir, obra por obras. ¿Se hizo esa confrontación? Pero por supuesto que sí. La Fuerza del Pueblo en varias oportunidades ha denunciado la inexistencia de obras, el inicio incluso de obras. El presidente del partido, el presidente Leonel Fernández, ha mencionado gráficamente obras que se han anunciado desde la toma de posesión del actual gobierno y no se han siquiera iniciado. Por ejemplo, la carretera del Ámbar se ha anunciado en 5 ocasiones en rendición de cuentas, incluyendo el discurso de toma de posesión, y no se ha iniciado, y nosotros hemos presentado evidencia de eso. Por ejemplo, hablar mi provincia de manera particular, que en la provincia de San Juan se han realizado 77 obras por el gobierno dominicano, pero eso es inaudito. Ni siquiera se han anunciado 77 obras. Pero sí se han hecho algunas obras. No, es 7 obras mínimas, y 3 que están desde hace 4 años en vía de ejecución, que la anunció el presidente de la República. El aeródromo de San Juan tiene 5 años en construcción y está al 50%. La zona franca se inauguraron 2 naves que mínimamente operan. Si eso no es una zona franca, inaugurar 2 almacenes, eso no es una zona franca propiamente dicho. Y tampoco se puede hablar de que 77 obras, y así en cada provincia, más que obras ejecutadas o en proceso de ejecución, lo que se han producido es anuncios. Entonces, desgraciadamente, el pueblo dominicano ha tenido la sensación de un paciente que tiene fuertes dolores y fuertes malestares, acude a su médico, y al escuchar su médico, en el que confía en principio, ¿verdad?, y que está llamado a mitigar o resolverle su problema de salud, bueno, pues lo que le dice el médico, el doctor, es: mire, usted como paciente, usted no tiene nada, usted está en perfecto estado, usted está mejor que hace 5 años, pero usted que está padeciendo los dolores, los malestares, usted que está sufriendo, pero entonces el médico, lejos de buscarle una vía de solución a su padecimiento, y estoy haciendo un símil, ¿verdad?, en términos paradójicos, lo que le dice es, en este caso al pueblo dominicano, que todo está bien, está maravillosamente bien en muchos casos, y en definitiva, ¿qué provoca eso? Una desesperanza, un desasosiego, una falta de confianza. Doctor Merán, es como una rutina de los presidentes dominicanos, no importa del partido que sea, de que hacen discursos con promesas hiperbólicas y con realizaciones que nada más existen en las hojas, de lo que están leyendo y de lo que le están comunicando al público, porque no es la primera vez que yo escucho al pueblo decir: pero yo quiero mudarme para el país que está pintando el presidente. Pero eso pasaba también con gobiernos anteriores y con presidentes anteriores que pintaban un panorama en el Congreso y lo vendían al país que no era real. Entonces,
no sabemos si es que los presidentes ven las cosas desde otra perspectiva, desde allá, desde, no sé, allá arriba, y no aterrizan a lo que es la realidad. Y a veces le piden quizás a los ministros que hagan una rendición de cuentas de lo que han hecho y nadie como que estudia a ver si es cierto lo que están diciendo o no. Sí, sí. Sin lugar a dudas siempre habrá subjetividades y apreciaciones. Ahora, los hechos son los hechos y los datos son los datos. Por ejemplo, un país que en promedio venía creciendo 5.1, 5.2, con pico de crecimiento de 7.5% en muchos años, y termina creciendo promedio 3.5 promedio, 2.5 en promedio, y este año creció 1.8. La Fuerza del Pueblo ha señalado que no es 2.1 que ha crecido la economía el año pasado, realmente creció 1.8%. Estamos hablando que en términos de percepción y también de realidad sufrida del pueblo dominicano, la República Dominicana está en una especie de recesión con relación al crecimiento promedio de más de un 5% que venía experimentando. Esa cifra la aportó el presidente, 2.1, nosotros decimos 1.8%. Un desastre en materia de crecimiento económico. Sin embargo, el propio Poder Ejecutivo establece que han salido de la pobreza en estos 5 años 1.4 millones de dominicanos, pero sin ser los dominicanos, la gran mayoría expertos económicos, es sencillo el análisis. Creciendo 1.8% es posible sacar a más de 1,5 millones de dominicanos de la pobreza. Es una barbaridad absoluta. Es decir, el crecimiento económico viene acompañado de salir de la pobreza. Pero por supuesto que sí, mi distinguida Jacqueline. ¿Cómo es posible que tú creciendo tan poco en términos de desarrollo económico y calidad de vida puedas sacar a 1.4 millones de dominicanos de la pobreza? Solamente sale de la pobreza un ciudadano si el país le brinda la oportunidad económica en términos de crecimiento para salir de ella. De lo contrario, en términos económicos no es posible, pero peor aún. Señala el presidente que se consiguieron, que se aperturaron, que se crearon 134,000 nuevos empleos. Presentó esa cifra. Cuando la Fuerza del Pueblo analiza la calidad de ese empleo y el origen o tipo del empleo, resulta que el 73% de ese empleo que señala el presidente, de los 134,000, la cifra que expresa, el 73% pertenece al sector público. Estamos hablando que de los 134,000, el 73% sale de la nómina pública. Esos son verdaderos empleos que produce el sector privado, como originalmente tiene que... Doctor, de ustedes ganar en el 2028, ¿ustedes reducirían la nómina que actualmente tiene el gobierno? Pero es que esa es una tarea impostergable de cualquier administración que inicie, en este caso de la Fuerza del Pueblo, en el año 2028. La nómina pública hay que someterla a una revisión profunda, a una depuración, a una reclasificación y calificación. ¿Ustedes volverían a la que tenían en el 2019-2020? No, evidentemente que eso no es posible, mi distinguida Jacqueline, porque estamos hablando que en la medida que la estructura estatal crece, que crece de manera, como se dice típicamente, vegetativa con el paso de los años, hay que ir adecuando el crecimiento del Estado a la propia nómina pública. Ahora, lo que ha ocurrido no es un crecimiento programado ni científicamente probado, es un crecimiento desproporcionado. Incluso en el presupuesto nacional aprobado para el año 2026, increíblemente, hay destinado 171,000 millones de pesos para nuevos empleados del gobierno dominicano. Es una cosa inaudita. Estamos hablando que 111,000 nuevos empleados están programados para entrar al Estado en este año 2026. Hoy, ¿cómo es posible que tengamos un descontrol tan extraordinario, tan inaudito
de la propia capacidad del Estado de emplear ciudadanos. Los empleos tienen que ser generados básicamente por el sector público. Ahora, ¿qué produce? Por el sector privado. Por el sector privado. Ahora, ¿qué produce ese abultamiento de la nómina pública? Ineficiencia, sobregasto, duplicidad de funciones, solapamiento de funciones, en definitiva. Un caos generalizado en términos gerenciales, que es lo que estamos apreciando actualmente el gobierno dominicano. Yo tengo la percepción, y eso en beneficio del presidente de la República, de que el presidente está siendo engañado, está siendo utilizado para plantear un esquema de realizaciones que no existe. Yo pienso que el presidente de la República ha hecho un gran esfuerzo en términos de su gestión de gobierno, pero no ha contado con un equipo de funcionarios, de líderes en términos gerenciales que le permitan terminar haciendo un buen gobierno. El pueblo está en una situación de desesperanza, de desasosiego. El pueblo prácticamente lo que está esperando es, o deseando que las elecciones fueran el mes que viene, porque a un año, algo más, de las elecciones, donde el actual gobierno y partido se religió, el pueblo ya lo que está deseando que llegue el 2028 para que vuelva al poder el presidente Leonel Fernández, ahora con su partido, con nuestro partido, la Fuerza del Pueblo. Y eso es lo que se está reflejando, Ramón, Jacqueline, en las encuestas, incluso encuestas que nada tienen que ver con la Fuerza del Pueblo. Encuestas en gran medida con ciertos niveles de independencia que establecen que ya la Fuerza del Pueblo está en condiciones claras de ganar las elecciones en el año 2028. Eso se debe desde luego al liderazgo del presidente Leonel Fernández, al trabajo que la Fuerza del Pueblo viene haciendo como líder y cabeza de la oposición dominicana, pero también se debe al mal gobierno, a las frustraciones y promesas incumplidas del actual periodo gubernamental. Está claro. Vamos a una breve pausa, Henry Mena, que estamos un poquito pasados del primer break. Volvemos unos minutos. Así espera. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el doctor Henry Merán, fue diputado, académico y miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Estamos hablando un poco de lo que fue el discurso que rindiera a la nación el pasado 27 de febrero el presidente de la República. Si usted quería agregar algo más, doctor, con respecto al discurso y lo que promete la Fuerza del Pueblo corregir en caso de ser favorecido por el voto popular en el 2028. Sí, como dominicano, que entiendo, ejerzo la actividad política de buena fe y pretendo hacerlo de manera decente, lo que aspiro es que el gobierno dominicano se reencauce y que asuma de manera clara y precisa y eficiente los verdaderos temas y padecimientos nacionales, y que al final de esta gestión pues, pueda tener algunas realizaciones tangibles. La Fuerza del Pueblo desde luego sigue liderando y lo seguirá haciendo y jugando su rol como cabeza de la oposición dominicana, seguirá haciendo un trabajo efectivo en procura de representar los mejores intereses del pueblo dominicano frente a un gobierno evidentemente ineficiente, que sin duda ha mancillado la esperanza y la fe de todos los dominicanos y dominicanas. El presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo claramente lideran la opinión pública y la aceptación electoral dominicana en términos de popularidad, y para nosotros eso es un gran compromiso, lo asumimos como un compromiso, como un reto, que sin duda en el día a día vamos a ir creando o seguiremos creando las condiciones para ganar las elecciones en el año 2028. Desde luego, seguiremos haciendo planteamientos, propuestas de solución a los problemas que claramente, por lo que se vio el pasado 27 de febrero, el gobierno dominicano está desconectado de ellos. La verdad que... doctor, pero usted está preparado, porque no solamente fue el que Jacqueline enseñó a los empleados, está el tema de las pensiones, que esa es una botella de por vida, pero está el tema de la deuda externa. No haber reforma fiscal, ustedes van a heredar una deuda externa importante.
con una carga de intereses que ya está subiendo más del 25% del presupuesto. Es decir, ustedes no es el escenario del 2008 ni del 2012, ustedes van a tener un escenario muy complicado. Absolutamente complicado, mi querido Ramón. Incluso en términos reales, el servicio de la deuda externa está consumiendo el 28% del presupuesto nacional. Y peor aún, el 96% de lo que representa el servicio de la deuda externa de la República Dominicana tiene que ver solo con el pago de intereses. Es algo inaudito. Estamos hablando de que por más que pague el pueblo dominicano al servicio de la deuda, lo que está pagando es intereses y el capital se va acumulando. Todos los servicios públicos, sin duda, colapsado, educación, el servicio energético nacional, ya vemos que se ha convertido en una vergüenza nacional, es decir, la ineficiencia, falta de gerencia, pérdidas de la distribuidora por encima de un 50%, falta de inversión, es decir, el sistema de salud, SENASA, un escándalo vulgar, atroz, decía un ciudadano, un escándalo de lesa humanidad, lo que ocurrió en el SENASA. Mis queridos amigos, cuando usted lo analiza a fondo, provoca que le salten las lágrimas a cualquier ciudadano decente y honesto, porque usted tomar el sistema que le garantiza la salud a los más necesitados de una sociedad y depradarlo, dejar esa cobertura, dejar las coberturas en cada uno de los renglones del seguro en cero, para que cuando un ciudadano vaya a requerir un servicio de asistencia médica, le digan que no tiene cobertura o que la cobertura se agotó. Eso es algo despiadado. La verdad que uno, en términos de ciudadanía, jamás pensó que algún dominicano o dominicana llegara a unos niveles tan aberrantes como eso. Y ¿qué ha ocurrido? Bueno, que se ha traducido a la justicia a parte de los responsables, pero en el fondo ya el daño está hecho. El pueblo ya sufrió ese daño. ¿Y cuántas vidas de dominicanos y dominicanos se perdieron justamente por un esquema mafioso y corrupto de depredación del seguro fundamental del pueblo dominicano? Entonces, la responsabilidad de un gobierno no es, como se señalaba en el discurso del pasado 27, traducir a la justicia solamente a quien ejecuta o deprada el erario público, en este caso de SENASA. No, el Estado, su principal responsabilidad es prevenir que eso no ocurra, porque como decimos en buen dominicano, después del palo dado, nadie lo quita. Entonces, el trabajo, repito, quiero ser suficientemente puntual en esto, del gobierno no es solamente traducir a la justicia a los responsables. El verdadero compromiso y trabajo y responsabilidad de un gobierno es utilizar los mecanismos de control interno que establece la Constitución y las leyes especiales para que ese tipo de fraude, de malversación de fondos, de engaños vulgares, no se produzcan. Y eso es lo que termina siendo y evidenciando la falta de gerencia, la falta de eficacia en la aplicación de los controles y políticas públicas. Ahora, doctora, aparte de una buena gestión del gobierno, que obviamente es importante la planificación, la visión de futuro y el compromiso con hacer las cosas que se anuncian, están los factores imponderables, estos que vienen, como lo que está ocurriendo ahora, en el Medio Oriente, que impacta la economía. Hay factores exógenos que inciden. Entonces ustedes tienen que estar conscientes de que el mundo ha cambiado y continuamente es más retador. Es más retador, que además de la situación interna, hay un tema internacional. Sí, en todos los periodos de gobierno, mi querida Jacqueline, inciden factores externos que importantemente, en casos uno más grave que otro, en la vida pública nacional, en el diario vivir. Recordemos, por ejemplo, en el caso de las gestiones del presidente Leonel Fernández, la crisis financiera global que impactó su gestión el año 2008. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Que de manera eficiente, de manera
precisa el presidente Leonel Fernández cargó la crisis, el gobierno dominicano y el Estado dominicano en términos económicos lo que terminó fue superando esa crisis y volviendo a niveles de crecimiento de manera inmediata por encima de un 5%. En definitiva, esos factores externos lo que nosotros tenemos que asumirlo siempre con responsabilidad, con pericia gerencial y superarlo, pero está claro que lo que está ocurriendo en términos económicos en la República Dominicana, en términos de ineficiencia en la administración del Estado Dominicano, no tiene que ver con temas externos, son temas gerenciales internos de un equipo de gobierno que no ha satisfecho mínimamente las expectativas ni ha cumplido con su trabajo, ni el compromiso que le fue confiado por el pueblo dominicano. Ahí es donde yo he planteado de manera responsable que en el presidente de la República se observa, ¿verdad?, un deseo, un ánimo, una capacidad de trabajo importante de cara a resolver y mitigar la situación que tiene este país en todo el sentido de la palabra, pero su equipo que le acompaña realmente ha sido totalmente ineficiente y no ha llenado las expectativas, no ha cumplido con su trabajo. Y ese discurso de rendición de cuentas lo que evidencia es justamente el fracaso de las principales áreas de administración pública que están en números rojos en términos de eficiencia gerencial y de respuesta a los grandes problemas del pueblo dominicano. Henry, finalmente, tú hablas de encuestas, pero la semana pasada salieron una serie de encuestas que mostraban a Omar Fernández por encima del doctor Leonel Fernández. Sí, Omar Fernández ganándole a Collado, pero Leonel Fernández no le gana a Collado. ¿Cómo cae eso en el partido? Bueno, yo puedo, Ramón, perfectamente, y Jacqueline, señalarle lo siguiente. La Fuerza del Pueblo tiene para su ventaja electoral y beneficio de cara al pueblo dominicano los dos grandes activos electorales mejor valorados que tiene el sistema de partido en la República Dominicana, que es el presidente Leonel Fernández, con sus condiciones ya probadas y sus dotes de dirigente político, líder político, y en el caso del compañero, amigo, hermano Omar Fernández, que sin duda es la sensación política electoral del momento, lo viene siendo en gran medida desde la campaña pasada. Entonces, esos dos activos que tienen como condición primaria y filial el que son padre e hijo, lo tiene la Fuerza del Pueblo y es su principal ventaja electoral frente a su competencia de cara a unas elecciones en el año 2028. En el caso del presidente Leonel Fernández, esas encuestas dejan claro que nuestras encuestas, el presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo ronda un 47%, esta a la que estamos haciendo referencia, entre un 42 y un 43%, en el caso del presidente Leonel Fernández, repito, está claro que va a ganar las elecciones en el año 2028 y por supuesto la sensación del momento en términos, repito, político-electorales, mi compañero Omar Fernández, pues por encima de un 50%. Ambas percepciones en términos de aceptación popular son el fundamento y la garantía de victoria de la Fuerza del Pueblo en el año 2028. Entre padre e hijo nunca ha habido ni habrá diferencias y evidentemente el propio compañero Omar y hermano Omar Fernández, que es un extraordinario líder político y representa el relevo generacional de cara al futuro de la Fuerza del Pueblo y de toda la clase política dominicana, acepta perfecta y conscientemente que el candidato debe ser nuestro líder y presidente, el doctor Leonel Fernández, y ha también señalado en múltiples ocasiones que él se sentiría orgulloso y altamente complacido de ver a su padre nueva vez en el Palacio Nacional. Por lo tanto, la Fuerza del Pueblo es el único partido que tiene claro cuál va a ser su candidato presidencial, no candidato electo, evidentemente, ni siquiera precandidato, porque la ley de partido no lo permite todavía. Nosotros somos, como ha dicho el presidente Leonel Fernández, respetuosos de la Constitución y las leyes, pero sí en términos potenciales y en términos de opinión pública, no tenemos ninguna situación que pueda provocar problemas internos. Tenemos claramente definido cuál sería de cara al futuro nuestro candidato.
contrario a las demás fuerzas políticas. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, tiene un gran reto interno este año, que va a renovar todos sus cuadros dirigenciales. Ya nosotros lo hicimos en el Congreso Nacional Elector, que concluyó justamente el año pasado, y desde luego el Partido de Liberación Dominicana también tiene un gran reto, que es poder elegir un candidato presidencial dentro de los plazos que establece la ley. Y en el caso del Partido Revolucionario Moderno, fuera de la elección de sus cuadros dirigenciales, que tiene que hacerlo según establece la ley del partido este año, también tienen el gran reto de construir, no solo de elegir solamente, sino de construir un candidato presidencial, porque el presidente de la República no puede constitucionalmente presentarse en el año 2028. Por lo tanto, ¿qué es lo que está apreciando el pueblo dominicano? Que la fuerza del pueblo tiene un líder consumado, un expresidente probado en crisis, buen gerente, con un partido vigoroso, poderoso, bien articulado que lo representa, y por supuesto el pueblo dominicano aprecia que en términos de candidatura presidencial la fuerza del pueblo no va a tener ninguna situación interna, que es lo que muchas veces complica de cara a la presentación de una boleta electoral. Doctor Henry Merán, muchísimas gracias. Lo esperamos pronto. Gracias a ustedes siempre. Gracias, doctor. Nos vamos a comerciales, retornamos a la recta final del Telematutino 11.